la presencia del Señor. Saludamos a todas las personas que en este momento se empiezan a conectar a través de las diferentes redes sociales. Saludamos a la iglesia, a mi casa de oración para todos los pueblos, a sus oyentes, a sus asistentes, a sus congregantes, a sus líderes, a sus ministros, a sus ovejas. Esta mañana es una mañana de bendición, amén. Y en esta mañana vamos a iniciar este tiempo en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, en un tiempo de intercesión. Vamos a presentar este día delante del Señor, amén. Vamos a presentar este ayuno delante del Señor. Así que ahí donde estás, yo te pido que me acompañes, vamos a orar, amén. Dios de los cielos, Padre eterno, Padre celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu trono, Padre amado, para darte gracias por este maravilloso día, Señor. Para darte gracias por este majestuoso día, Señor. Para darte gracias, Señor, por tu gloria, Señor, por tu presencia, Padre, aquí en la tierra. Para darte gracias, Dios de los cielos, por esa bondad tan hermosa que tú tienes, Señor. Para darte gracias, Señor, por tu santidad, Padre, por tu eternidad, Señor, por lo infinito que eres, Señor bendito. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo de los cielos, porque tú, Señor, has enviado a tu Espíritu para que more en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has llamado y nos has apartado para servirte, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a los afligidos, Señor bendito, para llevar libertad al cautivo, Señor, porque nos has escogido, Señor, para ir a llevar el mensaje de salvación y de liberación, Señor, porque nos has escogido, Señor, para ir a llevar esa palabra que sane y ministre esos ministerios que están quebrados, Señor, que sane y liberte a aquellos líderes, Señor, aquellos ministerios, congregaciones, Señor, que quizás se ha minado, Señor, y se ha dañado, y su simiente se ha dañado, Señor, pero tú nos has enviado, Señor, para llevar palabra de salvación, palabra de restauración, Señor, palabra viva y eficaz, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has escogido, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Nos has escogido, Padre bendito, para predicar a través de estas redes, Señor, para predicar, Señor, para echar sobre estas redes tu palabra, Señor. Padre bendito, para llevar, para que tu palabra llegue a diferentes lugares, Señor, a diferentes sitios, a diferentes vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú sabes dónde están tus escogidos y a dónde tú quieres que tu palabra llegue a ellos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por mirarnos con ojos de amor, Padre. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, Señor. Gracias porque entre muchos, Señor, nos has escogido para servirte, Señor. Porque entre multitudes, Señor, nos has visto con misericordia para tu servicio, para tu obra, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por amarnos, Señor, como nos amas, por mantenerte fiel, Señor, a tus palabras, a tus promesas, Señor, al llamado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por mantenerte fiel, Señor, y perdónanos porque hemos sido un pueblo infiel, Señor. Gracias, Padre bendito de los cielos, porque has mostrado esa bondad, ese amor, Señor. Y muchas veces, Señor, como tu pueblo, Señor, hemos sido duros de corazón, no hemos amado correctamente, Señor. No hemos cumplido tu palabra, Señor, a cabalidad. Y hoy es necesario, Señor, que ministra, Padre bendito, ministra, Señor, perteneciente a un pueblo que cree en ti, te pida perdón, Señor. Te pida perdón, Padre bendito. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a esos siervos, Padre bendito, que han usado tu palabra para su fama, para su gloria, para su conveniencia, Señor. Perdona, Padre bendito, quizás a esos líderes, Señor, que no han sabido liderar estos pueblos, Señor, y que muchos de sus congregantes, muchos de sus habitantes se han perdido, se han desviado de tu camino. Perdona, Señor, a estos líderes. Perdona, Señor, al pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque entre ellos mismos se han levantado los unos contra los otros, Señor, para hablar, para mal hablar, para criticar, para murmurar, para señalar, Señor. Perdona porque en medio de tu pueblo se ha levantado, Señor. Se ha permitido que se levante la división, Señor. Se ha permitido que se levante, Señor, la envidia, el egocentrismo,
egocentrismo, Señor, el orgullo, la vanidad, Señor. Perdona a tu pueblo, Dios de los cielos. Perdónanos, Padre bendito, porque en muchas ocasiones, Señor, hemos sido piedra de tropiezo para otras personas, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque por el mal testimonio muchos ya no creen, Señor. Muchos se han apartado, Padre, se han desviado, Señor. Han desviado su corazón a otros dioses, Señor. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús, Señor. Padre, perdona a tu pueblo, Señor bendito. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Porque se ha endurecido el corazón de tu pueblo, Señor. Porque han entrado en la monotonía, Señor, en la religiosidad, Padre bendito, y se ha apagado el fuego de tu presencia en sus corazones, Señor. Y ahora hacen las cosas por religiosidad, Señor, por un compromiso, mas no por pasión, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor bendito. Y mira, Señor, aquellos generales que no han doblado sus rodillas ante Baal, Dios. Mira estos generales que se han levantado fuertes, Señor, que no han doblado sus rodillas, Señor, ante las acechanzas del enemigo, que no se han doblegado, Señor, y entregado su corazón a Satanás, Señor. Que han guardado tu palabra, Señor, que en medio de sus circunstancias, Señor, se han levantado y han creído en tu palabra, Señor. Mira a estos siervos y siervas en todas partes, Señor, donde se han levantado, Señor, para hablar verdad, cada uno con su hermano, Señor, y donde por causa de tu palabra, Señor, han sido apedreados, han sido juzgados, han sido señalados, Señor, los han despreciado, los han maltratado, los han sacado, los han perseguido, Señor. Mira a estos siervos y siervas, Padre bendito, en donde quiera que estén, en todas partes de este mundo, Señor. Ten piedad y ten misericordia a estos generales, Padre bendito, que están firmes, aprestos a escuchar tu palabra, que están firmes y aprestos, Señor, a hablar lo que tú les has mandado hablar, Señor, que están firmes, Señor, a llevar tu mensaje, Señor Santo, que han sido radicales con el pecado, Señor, que se han apartado de las inmundicias, Padre bendito, y han ido en pos de tu salvación, en pos de tu palabra, Señor. Mira, Señor Santo, mira, Padre bendito, y fortalece a estos siervos y siervas, Señor, allá donde quiera que estén, fortalécelos, Señor, que su fe no desmaye, Señor, que su espíritu se fortalezca, Señor, que haya una renovación de unción sobre ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea fuerte en ellos, Padre, que tú pongas palabras sobre ellos, palabra de vida cada día más y más, Señor, que sobre ellos derrames revelación, Señor, que sobre ellos derrames, Señor, discernimiento, Padre, que los uses a ellos y a ellas, Señor, para hablar a muchos, Señor bendito. Mira, Señor, a tu pueblo, Señor, en esta mañana te lo pedimos. Mira a tu pueblo, Señor, mira a tu pueblo, Padre bendito. Mira las dos partes de tu pueblo, Señor. Aquellos que se han rebelado contra ti y hacen lo malo delante de tus ojos, pero aquellos, Señor, que guardan tu palabra y cumplen tu palabra, tu propósito, tu llamado, Señor. Mira estas dos caras, Señor. Padre, yo te pido que ambos, Señor, aquellos que se han rebelado contra ti, Padre bendito, que se han apartado, que caminan haciendo las cosas mal, Señor, que corrija sus caminos, Señor, que corrija sus caminos, Padre, y que endereces lo que en tu pueblo está torcido, Señor, que endereces lo que en esta parte de tu pueblo se ha torcido, Señor, lo endereces, cambie sus corazones, quites la arrogancia, la altivez, el orgullo, Señor bendito, aparte de ellos la vanidad, Señor, la vanagloria, Señor, aparte de ellos el egoísmo, el egocentrismo, Señor, aparte de ellos la murmuración, la crítica, el chisme, Señor, aparte del medio de tu pueblo, Señor, toda concupiscencia en corazón, toda concupiscencia, todo pensamiento de doble moral, Señor, toda doble moralidad, toda doble ánimo, Señor, lo apartes. Que reafirmes sus pasos, Señor Santo, que cuides de ellos y que les hagas ver, Señor, cuál es tu voluntad. Que permitas que ellos vean en qué están errando y en qué están caminando mal y los enderezcas, Padre bendito, para que ellos encuentren la salvación y no se pierda su alma, Señor. Padre bendito, también oro, Señor, por esa parte de tu pueblo que está firme, Señor, fortalécelos.
Fortalece sus huesos, Señor. Fortalece sus músculos, Señor. Fortalece su espíritu, Señor. Fortalece esa voz, Señor, para seguir llevando libertad a los cautivos, Señor. Fortalécelos, Señor. Envía los recursos que necesitan, Señor, para seguir extendiendo tu evangelio, tu palabra, Señor. Envía los recursos que necesitan para seguir llegando, Señor, a lugares, Padre bendito, donde no se ha llevado tu palabra, donde no se ha llevado tu mensaje, Señor. Permite que ellos se expandan, se puedan abrir en muchas partes, Señor, para llevar tu palabra y tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre amado, mira, tú eres grande, Señor, y eres maravilloso. En ti confiamos, en ti creemos, Señor. Sobre ti está puesta nuestra fe, Señor. Sobre ti está puesta nuestra esperanza. Sobre ti, Señor, sobre ti está puesta, Señor. Todo lo que somos está puesto sobre ti, Padre. Y en esta mañana yo te ruego, Dios de los cielos, Padre, haz que tu pueblo reflexione y cambie, Señor. Haz que tu pueblo se una en un mismo sentir y camine en pos, Señor, de la salvación, en pos de enderezar su camino en Cristo, Señor. Padre bendito, que el que es grande se haga pequeño, Señor. Que el que es pequeño, Señor, se haga grande, y que todos sean de la misma estatura, Señor, frente a ti, Padre. Que quites, Señor bendito, la arrogancia en el corazón, Señor. Que apartes la prepotencia del medio de tu pueblo, Señor. Que quites, Señor, de nuestros líderes, de nuestros pastores, ministros, Señor. Quite, Señor, quizás la arrogancia, Señor Santo, que ha venido a ellos por causa de lo que tú has glorificado en ellos, Señor. Y que transformes esos corazones, Padre, en esta mañana te lo pedimos, Señor. Muévete con libertad, Padre bendito, Señor. Y Padre, toda persona que en esta mañana está escuchando este tiempo, Señor, toca su corazón, toca su vida, toca su alma, toca su ser, Señor, sus entrañas, Señor. Se estremezca todo su ser, Señor, a causa de tu palabra, Señor. Padre bendito, toca y ministra el corazón de todas las personas que en esta mañana nos escuchan, Señor. Aquellos que oran por fortaleza, Señor, que reciban en esta mañana fortaleza, Padre. Aquellos que oran para que tú les des más fe, Señor, que reciban de parte de ti, Señor, esa fe que necesitan, Señor. Aquellos que están pidiendo ayuda, direccionamiento, Señor, que no saben qué hacer, Señor, que en esta mañana reciban la respuesta de parte tuya, Señor, a esas preguntas, a esas angustias que presentan en su corazón, Señor, a sus peticiones, que reciban en esta mañana esa respuesta, Señor. Aquellos que oran, Señor, para recibir al Espíritu Santo, aquellos que oran para recibir el don de lenguas, aquellos que oran, Señor, para recibir el don de sanidad, de liberación, Señor, o los dones que tú das, Espíritu Santo, que en esta mañana reciban esa respuesta por parte de tu presencia, Señor. Aquellos que quieren enderezar su camino, Señor, que en esta mañana haya sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, Señor, y se conviertan de sus malos caminos y vuelvan a ti, Padre. Aquellos, Señor bendito, que en esta mañana, Señor, han decidido quitarse la vida porque ya no tienen más que hacer, porque la situación los tiene abrumados, Señor, que en esta mañana reciban consolación y reciban tu presencia, Señor, para que entiendan, Padre bendito, que esa no es la solución, sino que reciban esa respuesta que tú tienes para ellos, Señor. Padre, llega con esta palabra, Señor, aquí a esta localidad, Señor. Llega con esta palabra a esta ciudad, a esta nación, Señor. Llega con esta palabra a Latinoamérica, Señor, a Centroamérica, Padre bendito, a Norteamérica, Señor. Llega con esta palabra, Señor, a Europa, Asia, a África, Señor, allá a todos los rincones del planeta Tierra. Llega con esta palabra, llega con este mensaje de salvación, Señor, porque tú, Padre bendito, eres el que sabe, Señor, para quién va y para dónde llega cada palabra, Señor. Y donde sea que nos escuchen, Señor, hoy clamamos para que tu presencia se mueva allí con ellos, Señor.
Padre, usa estas redes, Señor, para que tu palabra se extienda por todas partes, Señor. Usa estas redes para que tu palabra llegue a todos lados, Señor. Padre bendito, mira, todo espíritu de confusión que se mueva, Padre bendito, hoy es desarraigado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, de falta de fe, Señor. Todo espíritu, Padre bendito, que endurezca el corazón, Señor, que traiga bloqueo mental, hoy es desarraigado en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de sordera, de ceguera, de mudez, Señor, hoy es desarraigado en el nombre de Jesús, Señor. Padre bendito, todo espíritu que impida que tu palabra haga efecto, entre a las vidas y se cumpla tu propósito, hoy es desarraigado, Señor, y echado a la profundidad de la mar en el nombre de Jesús, sin orden de retorno, Señor bendito. Creemos en esta mañana en tu palabra, Señor, Padre Santo, y también en esta mañana presentamos, Señor, allí el barrio Atenas, donde hoy vamos a estar, Padre bendito. Establecemos desde ya, Señor, una guardia celestial en este lugar, Señor, y decretamos, Padre bendito, que hoy, Señor, es un día de bendición en ese lugar. Padre bendito, porque hoy ha llegado la gloria de Dios a ese lugar, Señor, por causa de tu presencia en tus hijos, Señor, quienes vamos a estar allí llevando tu mensaje y tu palabra, Señor. Padre bendito, prepara el corazón de todos los asistentes, prepara el escenario, Señor, prepara toda la atmósfera, Padre bendito, en pos de tu presencia. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero que vayan conmigo, quiero invitarlos, vamos a ir rápidamente al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, verso 23. Amén. Y cuando ya lo tengas, vamos a leer todos a una sola voz la palabra del Señor. Amén. Y nos dice en esta mañana la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él, el título dice, los discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Dice la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró a la casa de Dios? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén, gloria a Dios. Esta mañana hablaba con el Espíritu Santo y le preguntaba y le decía, Señor, ¿qué es la Semana Santa para ti? Y el Señor me llevaba a un pasaje hermoso, a este pasaje, amén, donde me hacía ver lo que Él había hecho, donde me hacía ver, y no solo este pasaje, hay más pasajes de cosas que el Señor hizo en el día de reposo, amén. ¿Y qué vemos y qué encontramos en esto? La tradición del ser humano ha creado una semana donde le llaman la Semana Santa. En esta semana que se hace, es una semana donde 2 de los días de esta semana son festivos, donde se aparta todo el mundo durante esos 2 días y no comen carne ni nada de ellos, sino solo se dedican a comer pescado y se reúnen con sus familias a tener un tiempo de reflexión, o bueno, eso se hacía mucho antes cuando yo era muy pequeña, y tienen días de reflexión y están escuchando y van a misa, las personas que son de otras religiones van a misa, o los que son creyentes van a la iglesia, van a culto, o depende, cada uno va a su lugar de congregación
y allí están y se congregan y tratan como de guardarse teóricamente en esos días. Entonces se apartan de todo y que no haga oficio. Bueno, eso era antes cuando yo era pequeña, que no haga oficio porque eso es pecado, y que no se mueva porque eso es pecado, y todo el día quietos y viendo películas cristianas y acordándonos del Señor Jesús, y diversas religiones salen a caminar con unos muñecos ahí por las calles, y gente va y sube a Monserrate. Acá en Bogotá suben a Monserrate y se ponen cosas en los zapatos, otros se dan látigo, otros quieren solo subir y ir a pagar sus peticiones, o no sé cómo se llame eso, y hacen una clase de cantidad de cosas por unos días en los que ellos se apartan. Pero resulta que el Señor me llevaba a esa palabra donde no está bien que la gente se aparte una semana para buscarlo a Él, en teoría, ¿no? Sino que la gente todos los días de continuo, los 365 días de cada año, deben apartarse para buscar al Señor. En esos días, en teoría, no pelean, en esos días se perdonan, en fin, eso parecen de fiesta y de reflexión. Pero el Señor me llevaba a esta parte donde el Señor dice, es que todos los días el ser humano debe reflexionar. Es que todos los días el ser humano debe cambiar. Es que todos los días el ser humano debe coger la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén. Y es todos los días. La palabra del Señor no se puede poner en práctica una semana y las otras semanas vivir como al ser humano se le dé su real voluntad, sino la palabra de Dios se debe poner por obra todos los días, todas las semanas de cada año, todos los años de su vida. Entonces, ¿qué pasa con esta semana? Es una semana de religiosidad, es una semana donde el ser humano se vuelve hipócrita consigo mismo, es una semana donde el ser humano es hipócrita con él. Es una persona que no se arrepiente, sino que tiene remordimiento. Ay, sí, yo hice cosas malas, voy a pedirle perdón al Señor, pero se acaban esos días y vuelven a lo mismo. Es una semana donde hoy en día, ya salen de viajes, salen a las piscinas, salen a tierra caliente, van y lo toman como esos días feriados, como esos días de descanso, pero no hay ninguna reflexión del ser humano, ni en estos días, ni a principio de año, ni a final de año, no hay una reflexión, porque los índices de mortalidad siguen subiendo, muertes por homicidios, muertes por asesinatos, muertes por suicidios, y los índices siguen creciendo los índices de maltrato familiar, siguen creciendo los índices donde se levanta el esposo contra la esposa, donde se levanta la esposa contra el esposo, donde los hijos se van a levantar contra los padres y los padres se levantan a maltratar a sus hijos. Siguen creciendo los índices de pobreza, siguen creciendo los índices de hambre, siguen creciendo los índices y siguen creciendo. ¿Y qué está haciendo la humanidad? La humanidad se está alejando cada día más de Dios. La humanidad está endureciendo su corazón. ¿Qué está pasando con la humanidad? Le está pasando lo que le pasaba a este fariseo, que solo mira los actos. Ve que pasa Jesús con sus discípulos y ellos empiezan a arrancar el trigo. Y este hombre, ¿qué hizo? Presto para estar señalando, presto para estar acusando, presto para estar diciendo, para estar hablando, pero en su corazón no hay un cambio, en su corazón no había una transformación, aunque era un religioso, pero su vida no tenía ningún cambio. Y tristemente eso es lo que hoy está pasando con la humanidad. La humanidad está viviendo una religiosidad, son de diferentes religiones, pero en su corazón no hay un cambio. No hay un propósito de servirle a un Dios vivo. No hay un propósito de cambiar en su vida. De que si la palabra de Dios me enseña que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, de que el hombre diga voy a dejar de decir mentiras, pero no hay un cambio, porque vemos desde los más grandes que se visten de corbata mentir, como hasta las personas más humildes también hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? En la humanidad no hay un cambio. Vemos a los más grandes
que profesan una religión mentir, hasta aquellas personas que simplemente se asoman a una puerta también mentir. Pasa, no hay un cambio. No hay un cambio porque el hombre no quiere cambiar. Y vemos como este hombre le dice al Señor, nunca leíste, dice atrás en el verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hoy en día para el ser humano no es lícito que se le diga que emborracharse está mal. No es lícito que al hombre se le diga, es que usted no tiene por qué acostarse con una y otra mujer, o a la mujer decirles que usted no tiene por qué acostarse con uno y con otro y con otro y con otro. No es lícito, porque viene la falsa moral donde dices que es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiera. Hoy en día no es lícito decirle a un joven, a una jovencita que lo que está haciendo está mal, porque entonces estamos vulnerando sus derechos. Hoy en día no es lícito decirle a una persona, mire, ser homosexual es pecado, ser lesbiana es pecado, lo que usted está haciendo como feminista es pecado, el aborto es pecado, el homicidio es pecado, el hurto es pecado, el chisme, la mentira es pecado. Hoy en día no es lícito. Porque si se les dice, hay muchos tantos que se van a levantar a decir, me están vulnerando mis derechos, me están diciendo lo que no es lo que no me tienen que decir. Hoy en día no se puede hablar con libertad. Y muchas personas del pueblo del Señor están cerrando su boca y no están hablando con libertad. ¿Por qué? Porque se están dejando amedrentar por este pedazo. No es lícito. No es lícito que los discípulos cosechen el trigo, cojan el trigo en el día de reposo. No es lícito. Hoy en día no es lícito que se levante alguien en la calle a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día no es lícito pararse y decirle, oiga, deje de robar, oiga, deje de estar cometiendo inmoralidad sexual. No es lícito pararse y decirle a la gente, oiga, deje de ser hipócrita, oiga, deje de ser mentiroso, oiga, deje de estar haciendo las cosas como las está haciendo. No es lícito. Porque a la gente no le gusta que le digan lo que está haciendo mal y no es lícito. Pero ¿qué le dijo? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos a un Jesús que tiene carácter. Vemos a un Jesús que conoce en qué circunstancia estaba, que conoce en qué momento estaba pasando y lo mejor aún, que conoce la palabra del Señor y que conoce lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué dice Jesús? ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que estaban con él? Vemos cómo Jesús cita cosas que ellos ya sabían, porque los fariseos vivían en la ley. Y vemos cómo Jesús les trae citas de lo que ellos deberían saber. Y vemos que Jesús les dice, ¿nunca leíste? Como quien dice, o sea, usted vive en la ley, pero no ha puesto la ley en práctica. Usted vive en una teoría, pero no ha traído esa teoría a la práctica. Y eso es lo que está pasando tristemente hoy en día. La gente está viviendo en una teoría cósmica, donde Jesús se vuelve una teoría, donde la Biblia es teórica, pero no práctica, donde vemos que enseñar de la doctrina del Señor es solo teórico, pero cuando vamos a la práctica, el ser humano se siente confrontado y no quiere que en la práctica se le revele lo que dice la Escritura. Y vemos que esta semana es una semana tradicionalista para el hombre tradicional, para la religión tradicional. Es una semana tradicionalista, donde por tradición de los que crearon esta semana se hace todo tipo de costumbres, pero no hay un arrepentimiento en su corazón, no hay una práctica de la palabra de Dios real en sus vidas, no hay un arrepentimiento genuino de la palabra de Dios en sus vidas. Y es triste, amados hermanos, amada iglesia, es triste ver cómo esto ha tomado control en la humanidad. Esto ha tomado control en el ser humano. Esto ha tomado control en diversas culturas. Esto ha tomado control ¿de qué? De hablar del Señor como teoría, mas no hablar del Señor como práctica. Porque al hombre le gusta pararse y decir, Cristo vive.
como si fuera una teoría, pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿qué tan real es ese Cristo vivo en la vida de ese ser humano? ¿Qué tan real es ese Cristo vivo en la vida de ese creyente? Y déjeme decirle, mi amado hermano, hermana, amigo, que me escucha a través de este mensaje, el Señor no es una teoría, el Señor no es una conspiración cósmica, el Señor no es una luz flotante que pasó, el Señor no es un cosmos, el Señor es real, su palabra es real. Lo que pasó es real, es tan real como el aire que usted y yo respiramos en este momento, es tan real como las diferentes circunstancias que se están viviendo a nivel mundial, así de real es el Señor. Y es real, es aún más real para aquellos que lo viven y lo creen y lo ponen en práctica. Y para que tú pongas en práctica las palabras del Señor, como dice el Señor, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y como el Señor quiere que esa palabra y esas palabras que Él habló se hagan realidad en tu vida, tú no tienes que ir con frijoles en los zapatos o apartarte una semana pero volver a la siguiente a ser la peor persona. Tú no tienes por qué venderte una imagen a ti mismo de que eres buena persona cuando el ser humano no es buena persona. El único bueno se llama Dios. El único bueno es Jehová de los ejércitos. El ser humano no es bueno. ¿Por qué el ser humano no es bueno? Porque el corazón del ser humano se ha minado de dureza, se ha minado de incredulidad. El corazón del ser humano se ha minado de religiosidad, de costumbrismo, se ha minado de muchas cosas de las cuales no ha querido ser libre. ¿Y por qué el ser humano camina? ¿Y por qué la vida viene y va y no pasa nada y no hay un cambio diferente? Y déjame decirte, tú dirás, un cambio, pero si estoy en una buena empresa, tengo un buen cargo, tengo la mejor casa, el mejor carro, la mejor familia, eso no es un cambio. Porque todas las cosas materiales son pasajeras, hoy están y mañana se pierden. Pero el cambio empieza aquí en el corazón del ser humano. Y cuando hay un cambio en el corazón del ser humano, todas estas cosas materiales pasan a ser un segundo plano y empieza a ser más importante el Dios, el Señor, el Rey, al que tú le dices Señor, deja de ser una práctica deja de ser una teoría y comienza a ser una práctica real en tu vida. Vemos a un Jesús que dice, como entró en la casa de Dios, en el templo del Señor, amén, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición y le dio a los que estaban con él. El Señor recitándole, diciéndole, mire, es que también hicieron esto, y eso no era lícito, pero lo hicieron. Como quien dice, ¿tú por qué me vienes a decir a mí que es lícito si tú no llevas una vida conforme a lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo es posible que el ser humano viva en la más grande mentira de que el que reza y peca empata? Esta es la mentira más grande que le han vendido al ser humano, a la humanidad. Y el ser humano vive en esa mentira, creyendo que si peca y vuelve y pide perdón, y vuelve y hace lo mismo, y vuelve y pide perdón, ya queda bien. Déjame decirte que cuando hay un verdadero arrepentimiento, el que comete pecado y se arrepiente se aparta. Dice la palabra del Señor que alcanzará misericordia. Pero el que sigue y sigue y sigue no se ha arrepentido realmente. No ha conocido a su Señor en la práctica, sino lo ha conocido en la teoría. Y por eso vemos hoy por hoy al pueblo del Señor, que muchos están estancados, muchos no surgen, muchos no levantan, muchos no despegan, muchos siguen dándole vueltas al desierto. ¿Por qué? Porque llevan viviendo una vida en la teoría, porque llevan viviendo una vida religiosa, porque llevan viviendo una vida donde no hay una práctica del Señor, donde no hay un poner en práctica una a una las palabras que el Señor nos habló, donde no hay un arrepentimiento genuino, donde el cristiano, el siervo del Señor, se sigue sintiendo débil cuando le dicen algo, donde el cristiano, el siervo del Señor, se sigue sintiendo débil ante el pecado, se sigue sintiendo débil ante la proposición del mundo, donde no hay una caracterización como la tuvo Jesús. Si vemos la vida de Jesús,
Desde su nacimiento hasta su subida al cielo, Jesús siempre se caracterizó por ser un hombre de carácter. Y siempre, ¿quiénes anduvieron con él? 11 menos 1, 12 menos 1, porque hubo uno que lo engañó. Pero esos 11 que estuvieron con él estaban allí firmes. ¿Pero por qué? Porque el Señor les enseñaba ¿qué? A tener carácter. Y aunque en esos hombres habían muchas cosas, Jesús siempre mostró ser un Señor de carácter. Y vemos aquí en este pasaje tan sencillo cómo Jesús muestra su carácter, cómo el Señor no se deja amedrentar por 2, 3 palabras. Pero hoy en día el pueblo del Señor se calla para agradar al hombre y no agradar a Dios. Prefiere no decir ciertas cosas para que el hombre no se sienta aludido. Pero ¿qué hizo Jesús? A Jesús no le importó si los fariseos se iban a sentir bien o se iban a sentir mal con lo que les estaba diciendo. Él simplemente que abrió su boca y les dijo. Y vemos aquí en este pasaje, en el verso 27, como el Señor dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Las cosas que vemos fueron hechas por causa del hombre, no el hombre por causa de las cosas. O sea, hermano, amigo, hermana, siervo, sierva, ministro que me escucha, no se crea indispensable, no se crea necesario, no se crea la última guayaba del árbol, porque hay más árboles y que tienen guayabas más frescas, donde el Señor va a sacar los mejores jugos. Así que mi amado hermano, hermana, amigo, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse al Señor, pero realmente volverse. Es tiempo de dejar de caminar en las nubes y empezar a caminar en la tierra y empezar a caminar en el camino que el Señor ha preparado para tu vida. El Señor no te llamó para que tú estés entrando y saliendo del propósito de Dios. El Señor no te llamó para que tú estés yendo y viniendo como las olas del mar sin causa fija. El Señor te llamó para que tú le sirvas. Siéntete privilegiado de que el Señor te haya llamado. Siéntete privilegiado y privilegiada de ese llamado. Su palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y que el Señor te haya llamado entre multitudes es un privilegio, y más aún que el Señor te escoja para hacer su obra. Qué privilegio más grande, amén. Porque, ¿y a qué vamos con esta pequeña reflexión que el Señor me mostraba y me hacía entender? El Señor decía, muchos son los llamados, muchos. Él ha llamado a muchos por todos lados, muchos. A muchos los llamó, pero pocos son los que están haciendo lo que Él les mandó a hacer. O sea, Él llamó a alguien y le dijo, mire, vaya, haga esto. Pero de ese llamado, no quiso hacer eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, el que sigue, escogió a otro. Y a eso me llevaba el Señor. Yo decía, Señor, pero ¿cómo muchos son los llamados y pocos los escogidos? Se supone que al que tú llamas, ya los has escogido. Pero es que, ¿qué pasa hoy en día? Que el Señor ha llamado a muchos, pero pocos están haciendo caso. Y esos que hacen caso, y esos que hacen lo que el Señor les mandó a hacer, y esos que cumplen la palabra del Señor y que obedecen al Padre, esos son los escogidos. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad del que lo envió. Porque hacen la voluntad de ¿quién? De mi Padre, dijo Jesús. Esos son los escogidos. Porque Jesús caminaba con sus discípulos y multitudes le seguían. Porque muchos fueron los llamados. Cuando le dio alimentación a los 5,000, muchos fueron los llamados. Su iglesia se expandió por todo lado, muchos fueron los llamados. Pero ¿quiénes eran los escogidos? Sus discípulos fueron los escogidos para la gran comisión. Y el Señor ha llamado a muchos por todos lados. Ha ido a tribus, ha ido a pueblos, ha ido a las grandes ciudades. El Señor ha enviado su palabra por todo el mundo. Y muchos hoy en día se expanden en el Evangelio. Y tú hablas con alguien y encuentras la frase en yo era, yo fui o yo soy cristiano. Yo conocí del Señor, yo conozco del Señor, o mi familia conoce y por ellos yo conozco. Y hoy en día es así. ¿Por qué? Porque el Evangelio se ha extendido. Y muchos han sido llamados,
pero pocos han sido los escogidos para la gran comisión, porque el Señor ha visto y pocos han tenido sus pantalones bien puestos para por encima de todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Y siéntase agradado y complacido, mi amado hermano, hermana, amiga, ministro que me escuchan esta mañana, que el Señor lo haya llamado y lo haya escogido. Si usted está haciendo correctamente lo que el Señor le manda hacer, siéntase escogido, siéntase privilegiado de que ha sido escogido por el Señor. Y vemos que acá dice el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Todo lo que tú ves fue hecho por causa del hombre, por el amor que Dios siente por el ser humano, por la misericordia que Dios siente por el ser humano, por ese amor inmerecido que ni tú ni yo merecemos. Fue hecho por causa del hombre, y no las cosas, y no el hombre hecho para las cosas. Así que mira, hay que bajarnos de esa tarima ya alta donde usted está montado en la película, donde usted esté. Hay que bajarnos de ahí a la humildad de Cristo. Hay que bajarnos de ese punto allá donde está, donde ya no nadie le puede decir nada, y bajarse aquí a este punto donde reconozcamos que necesitamos del Señor, que tenemos que hacer las cosas como Dios las ha mandado hacer, que no puede seguir el ser humano caminando en su pensamiento, que el ser humano no puede seguir caminando en la teoría de su pensamiento. El Señor me mostraba y me hacía entender que hoy en día el pueblo del Señor se sabe muchos versículos de memoria, gloria a Dios, pero que tristemente con toda esa cantidad de versículos que se saben de memoria, cuando el Señor envía a alguien a decirle, mire, lo que usted está haciendo no está bien, esta persona coge esos versículos y empieza a poner una pared y un escudo para que no entre. ¿Y qué pasa con esa pared? ¿Qué son esos versículos? Esos versículos se han vuelto teoría en la vida de este ser humano y no práctica. Porque cuando el ser humano, todos esos versículos, cuando los hijos del Señor, todos esos versos que memorizan, los ponen en práctica y el Señor envía a su siervo a hablar, este creyente va a entender que lo que se le está diciendo, o el mensaje que está recibiendo es de parte del Señor, amén. Pero no pasa, y por eso vemos muchas diferencias entre el pueblo del Señor, porque los unos, como conocen tanta teoría, entonces aquí están todos los versículos, todos, y los unos, como conocen tantos versículos, cuando el Señor envía a un humilde campesino a llevarles una palabra, ellos ponen su papel de versículos, pero ellos están aquí atrás de ese papel de versículos, escudándose y diciendo, yo conozco, yo sé, yo esto, yo lo otro, mentiroso el que me está diciendo, y está poniendo un impedimento para que la palabra que el Señor está enviando a través de ese humilde campesino entre a la vida y haga un cambio. Y eso es lo que necesita el Señor para estos días, que el ser humano haga un cambio. Un cambio. ¿Qué necesitamos? Diga conmigo, un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de mentalidad, un cambio de que estas letras no sean un papel, sino que de estas letras pasen a este corazón y se vuelvan sangre de mi sangre, se vuelvan hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué necesita el Señor? Un cambio, que estas letras se vuelvan vivas en mi vida, vivas en la mente, en el corazón del creyente. El Señor no quiere religiosos, porque Satanás era el primer religioso que había. Satanás conocía la Biblia y él se la nombraba así, por nombrársela a cualquiera. Satanás le nombraba la Biblia al que fuera. ¿Para qué? Como instrumento de qué, de papel. Pero Satanás nunca vivió la Biblia, Satanás nunca vivió la palabra del Señor, porque si lo hubiera vivido no estaría en el infierno, sino estaría allá con el Padre trabajando. Pero el hombre que no vivía la palabra. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el pueblo del Señor. No se está viviendo la palabra de Dios. Ay, sí, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo escriben en las paredes y lo imprimen y los pegan allá en papelitos. Pero venga, si está clamando, si está teniendo una vida de oración, si está intercediendo, si está llevando una vida conforme el Señor la quiere.
Y no está pasando, el pueblo de Dios no está viviendo esta palabra. Y vemos que estos fariseos conocían la ley y la estaban viviendo, la estaban practicando. Y si tú lees desde el libro de Mateo hasta el libro de Juan, si tú lees lo imposible que le hicieron al Señor el ministerio, la piedra que se le presentaron al Señor en el ministerio, ¿quiénes fueron los que siempre se le pararon en contra del Señor de ejercer el ministerio? Los fariseos, los escribas. Todas estas personas, doctores en la ley, conocedores de la palabra del Señor, conocedores de la ley, estudiados en la palabra del Señor. Y se para alguien a hablarles de la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Que ellos mismos eran piedra de tropiezo, que ellos mismos eran ese muro, que ellos mismos eran esa pared donde no se quería escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas estaban viviendo una palabra en el papel, pero Jesús era el verbo hecho carne, eran las letras hechas vidas, era la práctica andante de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo diferente al Señor de todas estas personas. Eso fue lo que hizo diferente al Señor de todo lo que estaba pasando, que el Señor ponía en práctica una a una las palabras que Él hablaba. El Señor era la palabra viviente de Dios aquí en la tierra, y Él mostraba, y Él hablaba, y Él hacía y mostraba la palabra del Señor en su vida. Pero estas personas que se paraban como un muro no lo hacían. Ellos solo la vivían en la teoría. Y tristemente es lo que pasa hoy en día con el pueblo del Señor. Viven la palabra en una teoría. Viven la palabra en un me dijeron, en un escuché, en un leí, pero no en un puse en práctica. De nada sirve si tú recibes la palabra y la palabra no entra a tu vida, sino solo la recibes hasta cierto punto y pones una barrera para que esa palabra penetre e impides que la palabra entre. Y por eso vemos en el pueblo del Señor personas que todavía son drogadictas, pero hablan del Señor. Y por eso vemos en el pueblo del Señor personas que todavía fuman, que todavía toman, que practican fornicación, que son adúlteros, que son lesbianas, que son gays, que andan en otro tipo de cosas, pero hablan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos solo están llevando un papel con muchos versículos, pero no han vivido la palabra del Señor. Porque cuando la persona viene y vive la palabra del Señor, pasa lo que pasó con sus discípulos. ¿Qué pasó? Que hubo un cambio en la vida de estos hombres. Hubo una transformación en la vida de estos hombres. Vemos que después de que Jesús resucitó y subió al cielo, estos hombres iniciaron la gran comisión y expandieron el evangelio por todo lado. Y fue también hecho el trabajo que estos hombres hicieron en compañía del Espíritu Santo, que hoy en día, siglo XXI, año 2022, tú y yo conocemos esta bendita palabra, porque fue tan bien hecho el trabajo que estos hombres hicieron, fue tanto el esfuerzo que ellos hicieron por contaminar a otros de la palabra del Señor, para que la vivieran, para que la practicaran, para que la pusieran por obra, que hoy en día vemos cómo nosotros estamos viviendo la palabra del Señor, cómo nosotros estamos escuchando y conociendo y recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y es importante, mi amado hermano, que usted se determine. Vemos que cuando Jesús fue llevado al monte, que terminó sus días de ayuno, ¿qué pasó? ¿Quién se le presentó? Satanás. Y empezó a hacerle toda clase de ofrecimientos. ¿Y Jesús qué tuvo? Carácter. Jesús tuvo carácter y conocía la palabra del Señor porque Él mismo la vivía. ¿Y qué pasa? Que cuando tú decidas caminar ante el Señor, se te van a presentar las 20,000 ofertas. ¿Y qué tienes que tener tú? Tienes que tener carácter. ¿Y carácter para qué? Para desechar lo malo, sabiendo que tú conoces y vives la palabra del Señor. Amén. Porque es importante vivir la palabra de Dios. Porque de la sola teoría el ser humano no va a entrar al cielo. Del solo Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios.
Señor, en tu nombre prediqué tu palabra. Señor, en tu nombre me paré y dije e hice, pero en la práctica no hubo nada. En la práctica de su corazón no hubo un cambio. En la práctica de sus hechos no hubo un cambio. Y el Señor nos está llamando a la reflexión. Y no a la reflexión de una semana, de irse a la piscina con una botella de cerveza en la mano a reflexionar, no. Ese no es el tipo de reflexión que Dios quiere. Es una reflexión y una convicción donde tu pensamiento sea transformado por la palabra del Señor. El Señor no quiere que el ser humano se pierda. El propósito del Señor no es que la humanidad se vaya para el infierno. Pero mi amado oyente, en esta mañana tengo que decirte que hay un cielo y hay un infierno. Y que dependiendo cómo vivas la palabra de Dios, te irás para el cielo o para el infierno cuando sea tu llamado. Y de ti depende para dónde tú quieres subir. Si quieres ir para el reino de los cielos a estar con el Padre, o si quieres ir y estar por allá en la pobreza, quieres estar allá en el infierno, quieres estar allá en el lago que arde fuego. De ti depende. Solo tenemos una vida, y hay un dicho muy popular por ahí, es que la vida hay que vivirla, porque solo tenemos una vida. Y yo quiero que reflexionemos en esta palabra. Solo hay una vida, no hay más. No es que lo cogió un carro, lo atropelló, lo espichó, lo volvió una nada y resucitó para seguir viviendo. No, solo hay una vida. Si te salvas es un milagro del Señor porque tiene planes contigo. Pero definitivamente si no te salvas, hay que ver tu alma para dónde se va a ir. Mi amado hermano, amigo, amiga que me escucha, la salvación es individual. Por las oraciones que haga tu pastor, tú no te vas a salvar. Por las oraciones que haga tu líder, tú no te vas a salvar. Por las oraciones que haga tu mamá, tu papá, tu hermana, tu esposo, esposa, un amigo, el vecino, la persona que ore por ti, tú no te vas a salvar. La salvación es individual y de ti depende para dónde te quieres ir. Y de ti depende qué años quieres vivir. De ti depende cuál será tu futuro y tu tiempo. De ti depende. La salvación es individual. Y por eso en esta semana, que supuestamente es una semana de reflexión, yo quiero que empieces a reflexionar realmente en una semana, sino el resto del año, y a tener un cambio de vocabulario. No puedo decir Señor, Señor, te alabo y te glorifico, y bajarme del altar a usar otro tipo de palabras. No podemos llevar una doble vida delante del Señor. No puedo usar la palabra. No puedo coger la palabra del Señor para lastimar al pueblo. No puedo coger la palabra del Señor para beneficio propio. No puedo coger la palabra del Señor para escudarme y excusar mis actos. Eso está mal delante del Señor. La palabra del Señor es para vivirla, es para practicarla. Si el Señor dice, mire, no tome más. Dice en el libro de Proverbios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, no se emborrache más. Si la palabra del Señor le dice a usted, hermano, hermana, amigo, deje de ser chismoso, deje de hacer malas cosas, no lo haga más, porque no es lo que el Señor quiere, amén. No es lo que el Señor quiere para su vida, hay que dejarlo. Si la palabra del Señor dice que hay que dejar ciertas cosas, hay que dejarlas y camine en pos de la salvación, porque es más importante su salvación, mi amado hermano y hermana, que el qué dirán. Uy, ¿qué dirán si ya no los acompaño a fiestas? Uy, ¿qué dirán si ya no voy con ellos a hacer lo que hacen? Uy, ¿qué dirán? No te importa el qué dirán. A Jesús aquí no le importaba el qué decían los fariseos. A Jesús le importaba mostrar la verdad del Padre. A Jesús le importaba desde el principio de su nacimiento mostrar la realidad de lo que el Señor quería. ¿Cuál era el propósito del Señor para su vida? Esa era la verdad. Esa era lo que a Jesús le importaba. A Jesús no le importó cuántas veces lo importunaron, cuántas veces quisieron hacerlo quedar mal, cuántas veces lo hicieron, mejor dicho, lo hicieron como que el pueblo lo viera mal. A Jesús no le importó eso, porque Él vino a dar una palabra y vino a dar una palabra conforme está escrita y conforme el Padre quería que se dijese. Así que yo quiero invitarte en esta mañana, que si tú has estado caminando mal, que si has estado caminando en una doble moral, en un doble ánimo, en un doble pensamiento y quieres orar, yo quiero invitarte a que ores conmigo. Si tú le has fallado al Señor y le has fallado
y le has fallado, y le has fallado, y estás aplicando ese dicho que dice que el que reza y peca empata. Yo quiero invitarte a que ores conmigo. Estamos en tiempos difíciles y el Señor en cualquier momento viene y se lleva a su pueblo. Y qué rico sería que tú llegases allá delante del Padre, allá a esas bodas que el Señor ha preparado. El Señor lleva mucho tiempo preparando esas bodas, los mejores vestuarios, los mejores trajes, la mejor corona, la mejor cena, el mejor buffet, la mejor mesa, el mejor espacio. El Señor lleva mucho tiempo preparando esto. No te pierdas la cena, no te pierdas un manjar por estar comiendo de los botes de la basura. No te pierdas una gran fiesta por estar desviándote en este mundo de cosas que no edifican. Quiero invitarte a que ores conmigo. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si eres creyente pero no practicas la palabra del Señor y quieres convertirte al Señor, vamos a orar. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por lo que Él nos habla en esta mañana. Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Es espada de doble filo, Señor, que corta para allá y para acá, Señor. Sabemos que tu bendita palabra, Señor, es vida, Señor. Es verdad, Señor, que tu palabra sana, Padre, que trae vida y refrigerio para nuestros huesos, Señor. Padre, mira, Señor, a tu pueblo, Señor, aquellos que no viven tu palabra, Señor, que no la practican, Señor, que andan en sus pensamientos y en su humana sabiduría, Señor. Mira aquellos, Señor, que quizás se alejaron de tu propósito, de tu camino, y hoy andan en su creencia y en su manera de pensar, Señor. Mira aquellos, Padre bendito, que no te conocen bien, Señor, y que luchan día a día, Señor, con la carne, que luchan día a día, Padre bendito, con las circunstancias, con las necesidades, Padre Santo, que luchan, Padre bendito, para dejar las drogas, para dejar el alcohol, para dejar el vicio, el mundo en el que están, Señor. Mira a estas personas, Señor, los que llevan poco tiempo, que son bebés espirituales, Señor, y mira aquellos que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, Señor, pero que su vida no ha tenido un cambio, Señor. Hoy presentamos a tu pueblo delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tu pueblo, Señor Santo, se ha viciado, Señor. Cogió las costumbres de Egipto, Señor. Adaptó las costumbres para sí mismo, Señor. Hoy yo te pido perdón, Señor, y te pido que traigas libertad al pueblo, Señor. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Trae libertad a los que han sido llamados, Señor. Trae libertad, Señor, aquellos que tú llamaste para hacer tu obra, Señor, pero que hoy están en las calles, en las cantinas, Señor, alejados de tu presencia. Trae libertad, Señor, aquellos, Padre bendito, que han hecho caso omiso a tu llamado, Señor, y hoy están, Señor, sentados calentando una silla, Padre. Trae libertad, Señor, aquellos que se han argumentado de 20,000 cosas, Padre bendito, con tal de no servirte o con tal de que se hagan las cosas como su parecer. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Padre, que el pensamiento de tu pueblo sea el mismo, agradarte y servirte a ti, Señor. Obedecer tu palabra y cumplirla por encima de todas las cosas, Señor. Y por eso yo te pido, Señor, que en tu misericordia fortalece los pasos, Señor, de aquellos que son bebés espirituales y hasta ahora están empezando a caminar, Señor. De aquellos que ya son jóvenes espirituales y llevan cierto tiempo, Señor, y aquellos que ya llevan mucho tiempo en la ley, Señor, pero no están viviendo la gracia, la palabra, tu enseñanza, Señor. Hoy fortalece sus pasos. Hoy quita, Señor, toda arandela, todo arancel, Señor, todo pero, toda queja, todo argumento, Señor, toda atadura que Satanás les haya vendido, Señor. Y permite que sus ojos, que su mente, su corazón sea limpiado, Padre. Permite que sus ojos, que su mente, que su vida sea limpiada, Señor, con la sangre del Cordero, y su vida sea restaurada, Señor. Que cuando ellos hablan tu palabra y lean un verso tuyo, Señor, más que entenderlo y más que tomarlo ahí para ponerlo en la pared, Señor, lo empiecen a vivir uno a una sus palabras, Señor. Más que cualquier teoría, Señor, empiecen a vivir prácticamente tu palabra, Señor. Empiecen a caminar en fe, en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, yo te lo clamo y te lo ruego en esta mañana, Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor.
Ayuda a tus hijos, Padre. Ayuda, Señor, a cada uno de tus siervos, Jesús. Ayuda a tus siervos, los pastores, Señor. Ayuda a tus siervos, los profetas, Señor. Ayuda a tus siervos, los evangelistas, Jesús. Ayuda a tus siervos, los maestros, Señor. Ayuda a tus siervos, Padre bendito. Miembros activos de cada ministerio, del ministerio de alabanza y de danza, Señor. Ayuda a tus siervos, Señor, los que hacen el aseo en las iglesias, Señor. Ayuda a tus siervos, los que cuidan las iglesias, Señor. Ayuda a tus siervos, Padre bendito, los que están allí en los medios de comunicación, Señor. Ayuda a tus siervos, Padre bendito, los que están allí en intercesión, orando por el pueblo, Señor, orando por los asistentes de las iglesias, Señor. Ayuda a tus siervos, Padre bendito, los que están allí consolidando, los que están allí llamando, visitando, Señor. Ayuda a tus siervos, Padre bendito, los que están allí, Señor, dirigiendo a los jóvenes, dirigiendo a las damas, dirigiendo a los hombres, a los caballeros, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, para todos aquellos, Señor, que están haciendo una labor dentro de tu obra, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus siervos, Señor, y a tu pueblo, Señor. Ayuda a las ovejas, a los asistentes, Señor, a los que asisten intermitentemente a las iglesias, a los que asisten cada mes, Señor, a los que asisten cada 8 días, Señor, aquellos asistentes, Señor, que hoy sí, mañana no. Ayúdalos, Padre Celestial. Ayuda a tu pueblo, Señor, y ten misericordia. Permíteles entender el significado del llamado, Señor, y de ser escogidos para un propósito, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que hacen tu obra, que hacen tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Bendice tu pueblo, tu casa, tus hijos, Señor, y los lugares que abres para llevar tu palabra, Jesús. En esta mañana, Señor, bendice a los que están en medio de las redes, Señor. Llénalos con tu presencia, los que están en la iglesia, bendícelos, Señor, y llénalos con tu presencia cada día más, Padre. Y si tú tienes peticiones, si quieres que oremos por ti, si quieres recibir orientación frente a cierta circunstancia, si estás viviendo momentos de soledad, de desespero, de angustia, si has pensado en quitarte la vida, si has pensado en abandonar tu hogar, tu casa, a tu esposo o a tu esposa, escríbenos. Ahí están nuestras líneas, escríbenos directamente, porque sé que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Tenemos grandes testimonios de hermanos de diferentes partes que nos han escrito, que el Señor nos ha puesto como instrumento para llegar a ellos con su palabra, y que ellos han puesto en práctica su palabra y han visto cambios sobrenaturales. Tú no te quedes sin tu cambio, escríbenos. Escríbenos para poder orar por ti, para poder llevarte una palabra de parte de Dios que cambie la circunstancia que estás viviendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides estar súper conectado allí en nuestros canales de información, en nuestras redes sociales. No olvides estar allí pendiente de nuestras reuniones, que las emitimos los viernes, sábados, domingos y los miércoles en la casa. Si tú quieres que te visitemos, que hagamos una oración para tu casa, que estemos allí, escríbenos. Dios te bendiga y Dios te guarde. El Señor tiene un propósito contigo.